de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Tenemos el honor de tener a Luis Ortega, Channel Manager de Ubiquiti para Latinoamérica. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en este día, este webinar. Gracias, Ricardo, por la invitación y bueno, gracias también a todas las personas que nos acompañan y nos están dedicando tiempo de su mañana justamente para conversar acerca de las soluciones que nosotros tenemos. Muy bien, muchas gracias, Luis. Ahora les vamos a hablar acerca de las soluciones de Unify para hospitalidad, para hospitales, para educación, para lugares públicos. Vamos a hablar acerca de Unify, una solución completa que tiene Ubiquiti Networks para nosotros. Luis, pues adelante y vamos a tener algunas sesiones de preguntas y respuestas. Gracias a todos los asistentes y comenzamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a inicio igual, solamente comentarles a los asistentes que la presentación igual está siendo grabada para ser compartida a través justamente del registro que ustedes han hecho. Y la presentación yo se la voy a dar a Ricardo en formato editable, así que van a ustedes poder contar con este material si tuvieran alguna consulta. A los que nos han acompañado en sesiones previas, de repente han participado en alguna sesión de Unify. Esta es una presentación bastante parecida tal vez a la que hemos visto anteriormente de forma comercial, sino que está enfocada un poco más en el concepto de centros de hospitalidad, la parte de educación, justamente hablando un poco acerca de las problemáticas que estas verticales tienen, algunos problemas frecuentes que sufren, por ejemplo, la parte de hoteles, resorts, la parte de escuelas, efectivamente. Entonces vamos a conversar a través en Unify cómo nosotros podemos ofertar justamente los productos adecuados que nos van a permitir potenciar directamente justamente las capacidades, ¿no? Entonces vamos a revisar inclusive parte de hardware, cuáles serían los productos más recomendados, por qué serían más recomendados, y luego vamos a revisar unos casos de éxitos orientados a estas dos verticales que estamos conversando, para que ustedes puedan tener justamente la visión completa de también lo que la solución puede desarrollar en el tiempo, que es algo muy importante. Bueno, siempre comienzo mencionando un poco acerca de quién es Ubiquiti. Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en la industria de comunicaciones. Estamos muy enfocados siempre en cerrar las brechas digitales a través de construcción de plataformas de redes para todos y en todas partes. Especialista en la parte inalámbrica, en la parte de RF, más de 60 millones de dispositivos implementados a nivel mundial. Y siempre combinamos tecnología innovadora, buscamos tener la mejor capacidad de rendimiento real en los equipos, que es algo que nosotros siempre mencionamos, que es que hoy día de las redes tiene que ver mucho. Ricardo, ¿me estás escuchando o tenemos problemas con el audio? Se cortó el último minuto, no tuvimos audio el último minuto más o menos. Ahorita te estoy escuchando. Ah, perdón, perfecto. Entonces, bueno, le estaba comentando en la parte de slide anterior acerca un poco de Ubiquiti, que más o menos, voy a poner solamente para mencionarlo nuevamente, siempre combinamos nosotros tecnología innovadora, trabajamos mucho con las últimas chipsets o tecnologías que tenemos en el hardware para poder potenciar obviamente el rendimiento. Como les mencionaba, tenemos un soporte en la parte de foro de comunidad, trabajamos con usuarios a nivel de foro. Esto nos permite mucha retroalimentación de los productos y siempre buscamos tener mejor relación precio de rendimiento, a veces bastante disruptivo, para eliminar las barreras que a veces afectan en conectividad. Perfecto. Entonces, tipos de operaciones en la parte de networking. Cuando nosotros hablamos de soluciones en la parte de redes, efectivamente tenemos las opciones de administración individual, de administración unificada. Ambas son, digamos, soluciones vigentes para la parte empresarial, pero el detalle es que las administraciones individuales en general dan muchos problemas. Usualmente es muy difícil de controlar cuántos usuarios tenemos en la red, cuántos usuarios consumen tráfico, hacer cambios de configuración, edición de las redes, entre otras,
puede ser un problema bastante grande. La administración unificada efectivamente nos permite potenciar mucho la red, saber quiénes están conectados, cuánto tráfico generan, poder saber exactamente detalles del tipo de perfil de usuario que están conectados, entre otras características. Y algo tan sencillo como saber cuántos usuarios tenemos en el mes rotativos o cuánto tráfico generamos para ver si el ancho de banda es suficiente o no, son cosas que son muy interesantes en la plataforma. Algo que muchos usuarios todavía dicen, ¿por qué nos inclinamos por la administración individual? Es a veces por el factor costo, precio, podríamos decir, de la parte de los productos. Pero recuerden que la administración unificada que posee Unify tiene un precio bastante cercano a la administración individual. Entonces, esa barrera de la limitación del precio es justamente lo que se ha ido eliminando, digamos, en los últimos años directamente con esta plataforma de Unify. Entonces vamos a comenzar hablando un poco acerca de las problemáticas de estas verticales de negocio que hoy día vamos a tocar, principalmente la parte de hospitalidad y educación. Entendiendo las necesidades de las empresas. Efectivamente, la demanda de banda ancha es lo que los usuarios requieren, es algo que sigue un crecimiento bastante exponencial. Eso es prácticamente para todo tipo de negocio hoy en día. Estar conectado a Internet es indispensable para trabajar y educar. Justamente nosotros en el día a día necesitamos el Internet y obviamente cuando ya usamos bastante e interactuamos, parte del servicio tiene que ver directamente con voz o videollamadas sobre Internet. Es justamente ahí donde los factores de la red juegan un rol muy importante. O sea, no solamente es tener un buen proveedor de Internet, sino también tener una red que tiene la capacidad de no tener latencia, no tener cortes, y obviamente estar con los conectados con los nuestros ya no es un beneficio, es una necesidad. Entendiendo algunos de los problemas que tenemos en los centros de hospitalidad, por ejemplo. Cuando nosotros llegamos a un hotel, usualmente la mayoría de hoteles posee un sistema de Wi-Fi, por no decir todos tienen un sistema de Wi-Fi, bueno o malo, pero lo tienen. Entonces nosotros llegamos, nos intentamos conectar con nuestros dispositivos. No es lo mismo conectarnos con una laptop que con un smartphone, hay que tener eso en cuenta. Los smartphones tienen menos capacidad de energía, pero nos intentamos conectar y el sistema es lento o no vemos la señal Wi-Fi. Y quedan las páginas cargando, el sistema no funciona, no podemos hacer una llamada de Skype, por ejemplo, entre otras aplicaciones. El huésped siente una insatisfacción muy grande, eso genera reclamos, puntos negativos para el hotel, pero el punto más crítico podría ser el problema que no se puede solucionar. Evidentemente, una vertical hotelera demanda generalmente el sistema de acceso desgastante, podríamos nosotros decir, que obviamente afecta bastante a la parte de la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la parte de centros de exposición o la parte de centros de convenciones, ¿no? Uno de los puntos importantes es que a veces la red Wi-Fi se satura, la red Wi-Fi colapsa, los access points justamente se tienen que reiniciar, a veces no responden, es algo muy frecuente el tema de que los access points se tienen que reiniciar exactamente. Los APs a veces no están preparados para soportar la concurrencia, que es la cantidad de usuarios, y esto podría afectar a veces el éxito de los eventos en la parte de comunicación. Entonces, justamente son frases a veces como que la red es muy lenta, el wifi no conecta, o el wifi de mi casa es mucho mejor, frases que a veces escuchamos en los centros de eventos para poder justamente obtener el rendimiento, pero finalmente la red anda muy saturada, muy lenta en sí. Entonces, en la parte de los centros de educación, efectivamente, la visión tecnológica de las redes ha ido cambiando. Hoy en día, por ejemplo, las aulas o salas de cómputo en realidad ya no son fijas. Todavía hay muchas escuelas que las tienen fijas, pero el concepto hoy en día es que las salas sean móviles a través de carritos digitales, por ejemplo, carritos multimedia, para poder transportar justamente los medios digitales a los alumnos. Hoy en día se vive un mundo digital en la parte de escuelas, universidades, etcétera, y necesitamos obviamente capacidad. Por lo tanto, si nosotros trabajamos con un sistema móvil, por ejemplo, como estos carritos multimedias que transportan tabletas
o transportan laptops para los usuarios. La pregunta más importante es dónde conectamos 30, 60, 90, 100 dispositivos Wi-Fi para que puedan acceder al contenido multimedia. No solamente puedan acceder a sus correos, sino poder todos visualizar algún video, hacer algún streaming en la parte de comunicación. Entonces, es ahí donde a veces vienen las preguntas de los usuarios y a veces hacer implementaciones no programadas, a veces mal diseñadas, podría generar un mal feedback de que la tecnología inalámbrica en realidad no da rendimiento, que es algo que muchas veces varios usuarios lo mencionan. Pero en realidad la tecnología inalámbrica permite buenos rendimientos, obviamente según el producto inalámbrico que nosotros usemos. Problemas de auditorios o las partes exteriores en los campus educativos son bastante frecuentes, áreas que no tienen cobertura, que es muy importante que a veces la tengan para poder hacer actividades, poder justamente interactuar con las personas y obviamente poder trabajar. Recibimos los trabajos por correo, compartimos información con los docentes a través de medios digitales y tener una red, no solamente a veces poca cobertura, sino una red lenta, hace que desperdiciemos mucho tiempo hora hombre justamente en la parte de comunicaciones. Entonces, el uso en medios digitales, aplicativos multimedia, herramientas en la nube, muchas veces no es confiable, que es algo que varios de los usuarios siempre comentan acerca de las plataformas. Y finalmente, a pesar de que vivimos en una era digital de tecnologías inalámbricas, siempre encontramos la gran mayoría de dispositivos conectados por cable, porque no hay mucha confianza en el rendimiento, en los tiempos de respuesta que la red puede tener, ¿no? Entonces, un centro educativo sin un Wi-Fi estable, ¿cómo podemos tener una educación dinámica, práctica y obviamente cero reclamos en la parte de soporte, que es algo muy interesante? Perfecto. Entonces, ¿qué errores comunes nosotros tenemos en el diseño de Wi-Fi, por ejemplo? Estos son algunos dos casos, bueno, hay muchísimos escenarios en realidad, pero son dos escenarios. El de la izquierda más orientado, por ejemplo, a hoteles o a escuelas, donde a veces los access points son instalados en los pasadizos. Entonces, en el caso de las habitaciones, por ejemplo, en las entidades hoteleras, los access points en los pasadizos a veces generan zonas ciegas dentro de las habitaciones. El diseño de los pasadizos funcionaba muy bien cuando teníamos, por ejemplo, laptops. Pero recuerden que el mundo digital hoy en día posee principalmente el tema de móviles o teléfonos móviles. Y los teléfonos móviles, los smartphones o tabletas que nosotros usamos no tienen mucha potencia, no tienen buenas antenas, así que el rendimiento realmente de la tecnología inalámbrica no solamente depende del access point, sino también de su contraparte, el cliente, el dispositivo que se conecta a la red. Si no tiene la potencia, si no tiene la antena, obviamente va a tener problemas. Ese es un detalle muy clásico a veces en los diseños de redes hoy en día. Y del lado derecho, cuando los access points, por ejemplo, se ubican en las paredes, nuestros access points están diseñados principalmente para ir en el techo. Tenemos unos modelos para Pareto, vamos a revisar en la parte de producto, pero lo que tú pones el equipo en la pared, generas un desorden de frecuencia, las frecuencias suben al piso superior parcialmente, igual al inferior bajan, y eso genera un desorden total en la parte espectral, generando un colapso masivo del rendimiento de las redes y obviamente problemas de cobertura. Generalmente una cobertura multinivel en un edificio es algo que no lo deberíamos justamente hacer. Ricardo, no sé si tenemos todavía problemas con el audio o me estás escuchando bien. Hay lapsos en los que se alenta un poco, pero en general está fluida, Luis. Podemos continuar. Ya, disculpen, me digan los asistentes si por ahí tenemos una pequeña latencia, parece que es mi conexión de banda ancha. Igual la presentación la vamos a compartir y el video lo vamos a registrar sin ningún problema, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a hablar acerca de cómo Unify justamente ofrece una solución a este problema, a esta problemática que nosotros estamos detectando y obviamente tenemos productos especializados para cada requerimiento dentro de las verticales. Primero vamos a conversar acerca de las tecnologías, características de la solución, que es más importante que la parte de producto, y luego vamos a entrar a productos especializados para que veamos las características resaltantes de los mismos. La verdadera necesidad de los centros de educación y hospitalidad es conexión para todos en todas partes, que es justamente la frase que utilizó Ubiquiti, connecting everyone, everywhere, ¿no? Prácticamente conectando a todos en todos lugares. Requerimos siempre, o digamos, estos centros de hospitalidad y educación requieren siempre una red IP de alto desempeño con acceso Wi-Fi en todas partes.
Las redes siempre deben soportar grandes cantidades de dispositivos conectados sin saturarse ni bloquearse. Y lo más importante, la red nunca debe dar problemas, debe ser simple de implementar y algo que conversábamos con los usuarios, simple de mantener. Significa que hacer cambios en la configuración, hacer modificaciones en la red, debería ser bastante sencillo, intuitivo y bastante práctico en realidad. Entonces, ¿qué propone Unify? Unify propone una solución de comunicaciones empresarial que involucra toda la parte de routing, switch, Wi-Fi, 100% flexible en crecimiento, una plataforma con muchísimos años de experiencia en las soluciones, más de 10 millones de dispositivos implementados a nivel mundial, y el tema de licencia de gestión, que evidentemente se toca este tema porque hay muchas marcas que lo tienen. En el caso de Ubiquiti es totalmente libre. Nosotros no tenemos ningún costo en la parte de licenciamiento, inclusive si tengas 200, 300, 1000 access points o más, en realidad no tenemos ningún costo oculto en la plataforma y todas las características de administración o características de la solución son totalmente libres sin costo. Adicionalmente, las actualizaciones son para toda la plataforma, eso es algo muy importante. Por ejemplo, aquellos usuarios que están trabajando con nosotros desde finales 2010, 2011, cuando introducimos Unify al mundo, efectivamente se pueden esos hardware, esos access points de hace prácticamente casi 7 años, integrarlos a la última versión de software actual. O sea, podemos tener equipos nuevos, equipos antiguos en la plataforma, obviamente cada uno a su tecnología, pero son compatibles en la parte de convergencia, en configuración. Eso ayuda mucho y permite que la solución en el tiempo sea escalable. Entonces lo que nosotros ofrecemos no es una red Wi-Fi simplemente, ofrecemos una solución completa de comunicaciones, puede ser modular, o sea, puedes usar una parte, pero en realidad ofrecemos siempre un paquete para tener el alto rendimiento, el Wi-Fi, el switching y la parte de routing. Muchas veces los clientes que experimentan problemas en el Wi-Fi no es culpa del Wi-Fi. Muchas veces sí, pero en algunos casos es culpa de los switches. Los switches no pueden procesar el tráfico porque son switches muy básicos y les pusieron cámaras, les pusieron telefonía, entonces la red se satura, hay tormentas de broadcast y obviamente la red pierde rendimiento de una forma bastante rápida. Entonces, la idea de nosotros es tener una solución altamente potente, que tengamos capacidades bastante grandes para obviamente tener desempeños. Por eso decimos que la red no es solamente Wi-Fi. Las soluciones de Unify que ofrecemos en la parte inalámbrica nos permiten, obviamente, a través de los últimos estándares como AC, obtener grandes capacidades de rendimiento, obviamente para comunicación interna o externa, o sea, intranet, internet, apoyados en conjunto con los switches que son de tecnología no blocking. Esto significa que los switches que posee Unify tienen alta capacidad de procesamiento para tráfico multimedia, recomendados para tráfico multimedia, evitando latencias o saturaciones, famosos cuellos de botella. Los routers firewall que nosotros tenemos, enrutamiento por hardware. Esto es algo muy importante. Eso permite grandes cantidades de procesamiento sin necesidad de experimentar nuevamente la palabra latencia, saturación o lentitud en la red. La red de Unify efectivamente posee algunas características adicionales. Una de las grandes ventajas y herramientas que se usa para estas verticales, sobre todo para la hotelera, es el sistema de hotspot. Hoy en día prácticamente todas las empresas tienen que tener un hotspot. ¿Y por qué lo mencionamos? Nosotros siempre tenemos la opción de invitados en una red inalámbrica. Es muy frecuente tener invitados. Entonces, si tenemos invitados, una recomendación, jamás los conecten a su red privada. Los invitados tienen que conectarse a una red paralela, inalámbrica, puede ser en el mismo access point, obviamente, pero tiene que ser una red con perfil de hotspot. ¿Qué significa una red con perfil de hotspot? Los usuarios tienen acceso a Internet, obviamente, controlado por tiempos, por velocidades, pero de ninguna manera pueden acceder a nuestra red privada. Eso nos permite mejorar la seguridad y sobre todo no tener malas experiencias o personas indeseadas en nuestra red. El sistema de hotspot nos permite, como les digo, controlar los tiempos de conexión de una forma muy amigable. El software viene en español para poder trabajar. Permite una personalización completa, como podemos observar a la derecha. Muy práctico para hoteles, restaurantes, centros comerciales, centros de educación, cafeterías, etcétera. Entonces, el sistema de hotspot te permite también de una manera muy sencilla, si tú no manejas la parte, digamos, compleja de HTML, puedas adjuntar tu logo, puedas adjuntar, por ejemplo, un fondo que quieras tener, cambiar los colores de los botones. Efectivamente, te permite personalizarlo de manera muy sencilla, inclusive el logueo social.
Bueno, logueo social no tanto tendría que ver mucho con estas dos verticales, pero lo tenemos disponible. Y el portal, cuando aparece en tu dispositivo móvil, tiene opción de aproximadamente unos 14 idiomas. Si tu teléfono móvil es español, es chino, por ejemplo, es portugués, o tiene sistema operativo alemán o holandés, por ejemplo, ruso es otro de ellos, automáticamente te muestra los textos en base al idioma que detecta en tu teléfono. Es un sistema bastante inteligente, flexible y fácil de poder utilizar. Inclusive manejamos el sistema a través de la parte de hotspot de tickets. El sistema viene con todo un generador de tickets basado en números. Los tickets amarran siempre la dirección física del dispositivo, que es la dirección MAC, al controlador. Y de esa manera, por ejemplo, si te doy un ticket de 15 días, como están los de la pantalla, tú sales del hotel 1, 2, 3, 4, N cantidad de veces, y durante esos 15 días el controlador no te va a volver a pedir la clave, ¿no? Prácticamente la clave es única, una vez ingresada, es todo lo que va a hacer, porque el sistema es bastante inteligente para efectivamente verificar y validar estas conexiones. Entonces, un sistema muy fácil de usar, muy intuitivo para siempre el control efectivamente de las personas. Y porque recuerden que cuando tenemos una clave Wi-Fi, la gente se la comparte y obviamente no es lo que queremos. Uno de los temas que siempre se comenta, se habla bastante acerca de Wi-Fi, tiene que ver con la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, nosotros contamos con equipos justamente que tienen la habilidad de separar el tráfico de los invitados, lo que comentaba en la gráfica justamente de la derecha. Entonces los clientes, cuando se conectan a la red como perfil invitados, no pueden ir a los rangos privados, no pueden ver a otro cliente inalámbrico o otro cliente, digamos, invitado. Simplemente tienen acceso a Internet y este filtro no lo hacemos en el router. Eso es algo muy importante. El filtro lo hacemos en el mismo access point. Entonces el access point añade seguridad extra a la red, algo muy importante. Seguridad justamente a nivel de encriptación. Tenemos encriptación WPA2A, es obviamente para manejar la seguridad de la información con sistema basado en hardware. No hay demoras, no hay latencia en la parte de comunicaciones. Integración de estándares, inclusive con radios. Esto tiene que ver el último justamente con la parte de vertical educativa. Obviamente queremos que los usuarios accedan según sus perfiles. Por ejemplo, de repente estos usuarios, cierta app que salgan por una red o se asigne una VLAN, por ejemplo, a los docentes, otra, personal administrativo, otra. Entonces, efectivamente podemos integrar nuestro sistema de Wi-Fi y el sistema de switching a través de una asignación dinámica de radios, inclusive, para que el radio se pueda conectar a un Active Directory, por ejemplo. Entonces, tenemos mucha flexibilidad en protocolos corporativos para manejar la seguridad. Una pregunta muy frecuente es el roaming. El roaming es algo que ya viene disponible en toda la solución de Unify, especialmente en la parte Wi-Fi. Incorporamos el protocolo 802.11r que nos permite poder desplazarlos con mucha facilidad. Sobre todo este protocolo está diseñado especialmente para redes enterprise en el sentido del protocolo 802.1x. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas un sistema de a cuenta o accounting prácticamente que manejamos con este sistema de radios, en realidad el nivel de seguridad se eleva a tal punto que cuando tú pasas de una AP a otro y obviamente los APs no conversan entre sí, te puede cerrar la sesión. Entonces, este protocolo permite que los APs conversen, manteniendo tu sesión abierta y obviamente conforme te desplazas en la, digamos, en la parte del colegio o en la parte, por ejemplo, de la universidad, no pierdas la conexión directamente o el sistema no te expulse. Entonces, grandes ventajas que nosotros tenemos justamente en la capacidad de la plataforma. Una de las herramientas, esto ya sería una característica orientada a la parte de los que trabajan los técnicos en la parte de implementación. El sistema tiene la habilidad de monitoreo y mantenimiento remoto. Por ejemplo, tienes varios colegios, tienes varios hoteles, varias empresas en las cuales estás trabajando. Hay varias soluciones que tienes instaladas, pero quieres monitorearlas todas. Ya no necesitas hacer VPNs, no necesitas IP públicas, no necesitas forwardear puertos. Muchos hacen TeamViewer a los servidores, ya no es nada de eso necesario. Lo manejamos todo a través de la nube, un sistema híbrido permite que el controlador Unify se autopublique, pero ojo, la data nunca está en la nube, solamente permite una triangulación para el acceso. Entonces, a través de este portal, obviamente bastante seguro, que se ingresa con las credenciales del foro, que son el uso es totalmente gratis, puedes ver a tus controladores y dentro de los controladores puedes ver a las empresas. Una opción de poder soportar multiempresa en el caso de los proyectos sean bastante grandes por controlador físico. Entonces,
mucha flexibilidad en la plataforma para poder trabajar. Y como les digo, esta es una herramienta diseñada al 100% para lo que viene a ser los técnicos en la parte operativa. Para ellos también tenemos disponible el app. El app de Unify les permite de una manera muy cómoda, muy fácil, muy sencilla y rápida, sobre todo cuando a veces están fuera de la oficina y el usuario final llama y necesita un tema de apoyo, necesita que le ayuden configurando un Wi-Fi, cambiando de frecuencia el Wi-Fi, cambiando de configuración algún switch, creando alguna nueva red, haciendo un escaneo RF, entre otras opciones. El técnico simplemente saca su smartphone, se conecta obviamente con sus credenciales del usuario y foro, les muestra los controladores y les permite acceso remoto a los controladores para hacer todo el tema de monitoreo, inspección, analítica, la prueba de configuraciones, crear inclusive sistemas de ticket para el hotspot y una de las últimas herramientas que se agregó es la ventaja de hacer una prueba de velocidad, un speed test. El equipo tiene la velocidad de generar tráfico directamente entre el móvil y el access point. Esto es básicamente cuando estamos de forma local, obviamente no es de forma remota. De forma local, por ejemplo, ya no hay que hacer ninguna línea de comandos para generar tráfico o transferir un archivo para generar tráfico. No, simplemente abres el smartphone, te logueas, el mismo smartphone digamos, a nivel de código ya hace toda la comunicación y le das generar tráfico de descarga, generar tráfico de subida y te vas moviendo por el aula, te vas moviendo por la empresa, por el hotel y vas viendo exactamente cómo el rendimiento varía, aumenta, sufre, donde es muy bajo, de repente hay problemas de la señal, etcétera, y obviamente gran cantidad de detalles. Entonces, ¿por qué Unify es justamente la solución para todas estas verticales, entre otras que estamos conversando? Cumplimos con los protocolos corporativos para implementación de proyectos en la parte Wi-Fi, en la parte LAN, en la parte de routing. Siempre el mayor retorno de la inversión, siempre buscamos integrar las últimas tecnologías, aumentando el tiempo de vida tecnológico y general de la solución, sin costos ocultos en el tiempo de ningún tipo. Recuerden, no hay nada de costos de actualizaciones. A nivel de Wi-Fi incorporamos doble banda orientado en alto rendimiento, es el concepto, es justamente el futuro en la parte de comunicaciones. Y en todo el tema de routers, tecnología offload, switch con tecnología no blocking y muchísimas más otras características que nos van a permitir potenciar las redes en general. Perfecto, no sé si Ricardo tienes algunas preguntas a este nivel que quisiéramos revisar, un par, por ejemplo, para justamente entrar a ver cuáles son los productos ya recomendados para cada solución. Nos comentan en qué casos puede o se recomienda poner un punto de acceso en cada habitación o cuándo colocarlo Sí, que está en los pasillos. en los pasillos se podría trabajar principalmente cuando las paredes son un material bastante ligero y cuando, digamos, haciendo pruebas de campo, porque hay que hacer pruebas de campo, la señal logra alcanzar buenos niveles. Eso es algo muy difícil en la vida real porque, bueno, anteriormente funcionaba porque mucha gente trabaja con el access point en el pasadizo tiempo atrás, porque recuerden que antes existían laptops, la capacidad de una laptop de antena es bastante alta, potencia es bastante alta, pero los smartphones ahorran potencia, no hay espacio para la antena, entonces como que la fuerza que tienen los teléfonos móviles es muy baja, entonces obtener velocidades de 512, 1 megabit, 2 megabits, a veces es factible con los teléfonos móviles, pero cuando nosotros trabajamos en un proyecto hotelero, el cliente ahora quiere en el móvil 10 megas, 15 megas, 20 megas. Entonces ahí sí prácticamente estaríamos casi obligados a tener el access point dentro de la habitación para que el nivel de señal sea bastante alto, no tengamos ninguna zona muerta en la habitación y sobre todo un alto desempeño. Igual, ahorita vamos a mencionar cuáles son los productos y cómo se pueden usar, ¿no? Excelente. Tenemos bastante preguntas sobre los productos, de qué productos tenemos disponibles, etcétera, que es a lo que seguimos. Una herramienta de Site Survey que si contamos con ella con Ubiquiti. La parte de SiteSurvey, bueno, todavía no es algo oficial, pero vamos a tener una herramienta para hacer los mapas de calor. Eso no sabría decirle si vamos a liberarlo en el mes de mayo, pero más seguro junio. En realidad ya está en parte de la fase de implementación. Es más, una pequeña gráfica que vi donde se veía que a veces en el pasadizo no cubría bien las habitaciones, es parte de nuestra herramienta. Ya estamos justamente terminándola. La vamos a integrar de manera gratuita a nivel de la página Designer, que está en línea. Igual les vamos a dejar el link, pero calculo que para el mes de julio la vamos a tener ya incorporada de forma libre para que lo puedan usar. Bien.
Pues si gustas continuamos con los productos, que hay bastantes preguntas sobre los productos, qué tipo de cobertura tienen, qué equipo se recomienda para cierto aplicación, pero creo que eso los vamos a resolver ahorita que veamos los productos. Exacto. Bueno, vamos a hablar ya la parte de productos, vamos a ir avanzando con ello. Y primero comentarles de que cada vertical tiene productos que se pueden compartir. Mucha gente me dice por qué Ubiquiti tiene muchos productos. Es que cada producto a veces es muy parecido al otro. A veces es igual el rendimiento, pero justamente algunos son para interiores, otros para exteriores, y algunos están enfocados en concurrencia, otros en focalización, antenas pequeñas. Vamos a ver en general esos detalles. A nivel de la parte de hospitalidad, se identifican claramente 4 perfiles de equipos inalámbricos. El equipo que va en la habitación, justamente es un equipo de cobertura especializado, es un equipo que generalmente tiene que reemplazar una roseta, así que tiene que ir en la pared para tener justamente la cobertura, ya que en el techo usualmente los hoteles no te permiten instalar. En las áreas comunes de concurrencia mediana, como el lobby, los restaurantes, efectivamente, digamos los pequeños bares que podemos tener, tenemos Access Point, vamos a comentar cuáles son los que se recomiendan. Y para centros de conferencia tenemos Access Points especializados. Este Access Point de conferencias es especial. No podemos usar el de área común en un lugar de conferencias porque no va a dar la talla justamente lo que nosotros queremos. Por eso es que tenemos Access Points especiales para conferencia y para exteriores también tenemos Access Points. Muchas veces dicen, no, que el Wi-Fi salga por las ventanas y por ahí cubre un poquito y los huéspedes están contentos. No, ese diseño no funciona a escala masiva. Recuerden que un sistema Wi-Fi no es lo mismo probarlo con 5 personas, a veces digo yo 5 gatitos, que probarlo con 60, 70, 100 usuarios. Entonces, esa es una gran diferencia que muchas veces en las pruebas de campo es difícil, por eso siempre hay que dejarlo sobredimensionado. Y cuando hablamos de la vertical de educación, hay equipos que se comparten, pero por ejemplo en la parte de aulas tenemos access points de alto rendimiento orientados para una densidad de 60 usuarios, 70 usuarios. Inclusive tenemos un access point que tiene el mismo rendimiento para aulas, pero adicionalmente incorpora un parlante, un altavoz, un equipo diferenciador. Para exteriores, en la parte de campus educativos, tenemos access point de alta concurrencia y access points para auditorios y bibliotecas, donde obviamente la cantidad de dispositivos que se tienen que conectar a veces en un espacio muy pequeño es abrumadora, así que tenemos access points recomendados, obviamente toda la parte de switching, toda la parte de Wi-Fi en sí. Vamos a repasar rápidamente lo que viene a ser el hardware que nosotros poseemos en esta plataforma para que ustedes conozcan un poco más de detalle. Igual la presentación se las podemos compartir para que lo revisen también con más calma. A nivel de controlador, comenzamos mencionando de que tenemos un controlador basado en software que es totalmente libre. Ustedes lo pueden instalar ese controlador, que es el controlador Unify, en cualquier PC, servidor Linux o PC tipo Mac. Sin embargo, cuando a veces no tenemos ese servidor y necesitamos nosotros un mini server, tenemos la opción de este mini controlador, el UCCK, es un mini servidor en realidad bastante compacto, prende por PoE o puerto 5 voltios, una capacidad de 10 gigas interna, lo cual es más o menos entre 6 meses y un año de data histórica, incorpora una memoria para sus copias de seguridad automáticas y el equipo está diseñado para soportar 200 dispositivos o 1000 usuarios, prácticamente para hoteles pequeños, por ejemplo, o la parte de escuelas pequeñas, donde no hay mucha concurrencia, digamos, vamos a instalar un promedio de 15, 20, 30 access points, por ejemplo, tal vez hasta 50. Recuerden, la capacidad máxima que se recomienda es 200 y que la red no tenga más de 1000 usuarios porque eso lo podría ser un poco lento. Usualmente las redes más grandes tienen opciones, por ejemplo, de servidores virtuales. Si tenemos un servidor virtual, ahí lo podemos instalar nuestra plataforma sin ningún problema. La red comienza principalmente en el router. Y en el router nosotros tenemos dos ofertas, un router pequeño, un router grande. La diferencia, básicamente, rendimiento. Un router pequeño que vamos a ver orientado a una capacidad de 200 hasta 300 megas de internet y el router grande que está orientado prácticamente hasta 1 giga. Los equipos, ambos routers soportan doble proveedor de internet, soportan distribución de carga entre ambos proveedores o método failover. La capacidad de conmutación en hardware de paquetes es 1.000.000 de paquetes 64, o sea, los más chiquitos. Eso nos permite alcanzar capacidades de datos muy altos y nos podemos desarrollar inclusive hasta prácticamente casi 3 gigas de datos en comunicación. Los routers en sí son los responsables de generar
toda la parte del servicio de HCP, enrutamiento, pruebas de velocidad del Internet, hacen opciones de VPNs y bueno, si esto es necesario se puede trabajar, segmentación de tráfico y analítica. ¿Qué significa la analítica? La analítica nos permite identificar a través de una inspección profunda de paquete prácticamente qué tipo de aplicación está fluyendo a nivel del usuario, obviamente de la red, y por cada usuario genera justamente un análisis que finalmente eso lo complementa con un reporte integral. Entonces tenemos un reporte de la analítica para ver justamente cuáles son las categorías, cómo se está gastando la banda ancha y cuáles son las aplicaciones que más se consumen y los usuarios que más los consumen. Una pregunta siempre frecuente es, ¿estamos bloqueando? ¿Podemos limitar ancho de banda? Es algo que todavía no está implementado, pero estamos trabajando en ello, ya está en el programa alfa, calculamos que unos 60 días se está integrando ya a la plataforma, así que próximamente vamos a tener la opción para controlar la velocidad justamente de alguna aplicación. Yo no quisiera que consuma mucho YouTube, cierto tipo de usuario o cierta red inalámbrica o toda la red, así que va a tener varios filtros, o no quiero este tipo de aplicación, vamos a añadir justamente esas características. Muchos usuarios nos preguntan a veces si esta opción de clasificación degrada el rendimiento del equipo. En realidad no, porque esta identificación de tráfico, esta inspección profunda, lo hacemos por hardware. Y esto es el mismo momento que se efectúa el NAT. Se hace todo en un solo proceso, así que prácticamente no perdemos rendimiento, no generamos latencia extra al tráfico, lo cual es bastante bueno para obtener altas capacidades. Entonces, hemos visto ahorita que tenemos dos modelos de router, pequeño, digamos, mediana empresa, puedo decir, empresa grande, justamente para poder trabajar. Y a nivel de switches, tenemos una oferta muy grande, desde switches bastante pequeños, para pequeños negocios, de repente switches de 8 puertos, hasta switches de 48 en la parte de comunicación. La característica de los switches, facilidad, simplicidad para trabajar, en realidad productos de alto rendimiento, full administrables para poder trabajar en hardware, que vienen disponibles desde un puerto PoE, 4 puertos PoE, 8 puertos PoE, 16 puertos PoE, 24 y 48 respectivamente. Acá estamos viendo algunos de los modelos también nuevos, estamos haciendo switches un poco más pequeños para entrar justamente en empresas un poco más pequeñas que necesiten potenciar obviamente sus redes, no siempre es necesario un switch bastante grande. Y recuerden, la tecnología no blocking es de alto rendimiento. ¿Qué significa no blocking? Que el equipo no presenta ningún tipo de fatiga en procesamiento hasta que llega justamente esa capacidad y obviamente de ahí tiene una capacidad máxima hasta lo que es la capacidad de switching. Entonces, en el switch más pequeño procesamos 8 gigas de tráfico real. No es un juego, es real el tráfico. Entonces, los usuarios mismos lo experimentan. Nosotros no tenemos ningún problema que a mi switch le puedas poner 15 cámaras de video de 5 megapíxeles, 20 cámaras de video. En realidad, ese switch lo va a procesar muy tranquilamente, prácticamente como si fuera nada. Entonces, bastante flexibilidad, inclusive switches de full puertas de 10 gigabits ópticas, que es el modelo XG, para el tema de distribución. Así que tenemos toda la parte de switches. Bueno, no vamos a hablar mucho de switches porque en realidad es un producto muy genérico, no hay características de repente muy únicas, pero sí resaltamos la ventaja principal del performance. Obviamente cuentan con todas las características, spanning tree, el tema de VLANs, control de tormentas, aislamiento de puertos, el tema del LACP, el tema de autotopología, creo que no lo mencioné, el software también lo posee en combinación con los switches, saben en qué puerta están conectados cada usuario, cómo están conectados los switches, entre muchísimos otros detalles. Y sobre todo en los switches de 24 y 48, grandes capacidades de PoE, inclusive para procesar hasta 686 watts PoE. Así que hemos dimensionado los switches para tener siempre una gran cantidad de energía y nunca tener problemas de limitación directamente. Tenemos nuestros propios módulos ópticos, que es una pregunta muy frecuente, ya los tenemos disponibles, justamente Cisco ya los tiene en stock, así que tienen módulos de 1 gigabit, 10 gigabit, bidireccionales, etcétera. Y el propósito justamente de los módulos de gigabit o 10 gigabit es trabajar en conjunto con nuestros switches de 10 gigas para poder tener siempre el alto rendimiento y grandes capacidades. Donde vienen los productos ya muy especializados, como nos dimos cuenta, es en la parte de Wi-Fi. En la parte de Wi-Fi sí hay productos que son exclusivos para ciertas aplicaciones, por eso es que hay mayor cantidad de modelos disponibles, ¿no? Por ejemplo, para la parte hotelera
tenemos este modelo que es el UAP-AC Wolf. En un momento les voy a mostrar el producto físicamente más grande, diseñado para ir a la parte hotelera, está diseñado para ir en la pared directamente, puede estar al costado de la cama, digamos en un faceplate reemplazándolo, o por el escritorio, digamos, dependiendo de la ubicación. Recuerden que este Access Point tiene una antena 180 grados frontal, diseñado para generar una excelente cobertura en la habitación, pero también tener algo muy importante en cuenta, no generar sobrecobertura, porque la sobrecobertura, porque en el otro, digamos, a unos cuantos escasos metros ya hay otra habitación, entonces generar una sobrecobertura muy grande podría generar inconvenientes en el desempeño. Este Access Point está diseñado para un performance real, no teórico, real de 300 megas de datos en la banda de 5 y aproximadamente unos 60 megas en la banda de 2. Entonces, efectivamente, ese es un equipo que los hoteles que ahora están evolucionando y pensando siempre en futuro, inversión en el tiempo, un Access Point de 300 megas de rendimiento es una solución para 5, 6 años en adelante. Entonces, obviamente, alta capacidad de desempeño tenemos a través de este Access Point generación 2 de la parte justamente de AC. Es un Access Point de interfaz gigabit, doble banda, 2,4, 5, diseñado, como les digo, para ir en la pared directamente, una cobertura 180 grados. Este Access Point en particular hay que tener un detalle importante, necesita trabajar con un switch de estándar AT, como los switches que nosotros poseemos. Y me preguntan a veces por qué tiene que tener tanta energía. Puede trabajar con una F, pero si es que tú quieres usar el segundo puerto PoE, por ejemplo, al ponerlo al costado del escritorio, me dices, quiero conectar el teléfono IP ahí porque tenemos telefonía IP, o vamos a poner más adelante telefonía IP. Entonces, como el equipo va a ser como cascada PoE, es importante que cuente con este estándar AT para que no tenga limitación en la parte de energía. Obviamente los puertos que van en la parte inferior, para no perder el faceplate, efectivamente son configurables para asignar algún segmento de red, o bueno, pueden quedar desactivados si es que en realidad no se necesita. La instalación del producto bastante sencilla, bastante simple, como les digo, un alto rendimiento, fácil de instalar, con un pequeño seguro también para que el usuario no lo remueva. Nos permite siempre una fácil implementación en general y soporta inclusive hasta 250 dispositivos entre las dos bandas. Se recomienda este equipo, igual tengo una tabla de equipos recomendados o usuarios recomendados por equipo, pero se recomienda para no más de unos 30 usuarios por banda, o sea, máximo 60 dispositivos. En realidad, en una habitación de un hotel es difícil que alguien tenga más de 60 dispositivos, tendría que ser una super fiesta en realidad dentro de la habitación de un hotel. Entonces, en realidad el desempeño que nosotros tenemos es bastante alto, obviamente una muy buena cobertura, sobre todo tiempos de respuesta bastante bajos. Entonces, el modelo que vimos en Ingol es un modelo exclusivamente recomendado para la parte, por ejemplo, de las habitaciones. Y para aulas y lugares de mediana concurrencia en los hoteles, por ejemplo, como les dije, el lobby, los restaurantes y para las aulas, tenemos dos alternativas. Usualmente el modelo Pro, más usado en la parte de hospitalidad, y el modelo Edu es una alternativa para el modelo vertical, de educación. El Access Point Pro y el UAP-AC Edu son exactamente lo mismo en Wi-Fi, ya que el Edu incorpora un Pro más altavoces. El Pro es un Access Point diseñado para tráfico multimedia. Esa es la gran diferencia con los modelos Lite o LR que no están en esta presentación, porque el modelo Lite y LR es más orientado para tráfico de Internet. Pero si hay muchísimo tráfico multimedia, este modelo Pro es muy recomendado. ¿Por qué? Procesamiento y performance. Hasta 600 megas reales en la banda de 5, soporta también 250 usuarios distribuidos en ambas bandas, tecnología LR para mejorar el rendimiento, equipos diseñados para ir en el techo, justamente para una mejor cobertura en sí. El Edu se genera anuncios o el uso del parlante a través directamente de una app que es totalmente gratuito, para poder hacer anuncios en tiempo real o reproducir grabaciones o timbres en determinado momento. Una facilidad de uso, ya que el equipo se energiza por un solo cable de red, igual que la data viaja por el mismo, y permite simplificación en la instalación y sobre todo facilidad de uso. El parlante del Edu, 103 decibeles, diseñado para un ambiente de casi 15 por 15 metros, así que un aula completamente la podemos cubrir sin ningún problema. Y para centros de conferencia y alta densidad, o sea, prácticamente la parte de auditorios, la parte de centros de convenciones, tenemos estos access points que son de la línea HD. El modelo HD viene el nombre High Density en inglés, significa que permite alta densidad, soporta hasta 500 usuarios, o sea, el doble de la generación 2,
Este es un equipo que le llamamos AC Generación 3, soporta hasta 940 megas reales de datos, tecnología 4x4, Wave 2 MUMIMO, que en un momento voy a explicar a nivel de una animación qué es lo que significa este detalle, pero nos permite realmente obtener grandes capacidades, incorpora aceleración por hardware enorme en la parte de rendimiento y es un equipo revolucionario, sobre todo en la parte de performance. Incorpora tecnología beamforming si es necesario para aumentar los niveles de señal, pero una de las características muy interesantes es justamente la técnica del MUMIMO. El MUMIMO permite aprovechar el rendimiento del access point, sobre todo con los teléfonos. Otra vez hablando de los teléfonos. Los teléfonos son el enemigo más grande de la red. ¿Por qué? Son el más abundante, en primer lugar. Y en segundo, son los más lentos, pero son los que más tráfico generan. Bueno, interacciones, no tráfico en megas, pero sí interacciones. Entonces, mientras más teléfonos tú tengas en tu red, más lenta se va a volver la red. ¿Por qué? Porque hay un desbalanceo en capacidad de antenas. Los teléfonos tienen una, el access point 4, entonces prácticamente eso degrada mucho, como lo vemos en la izquierda. En cambio, en la derecha vemos un access point de generación 3 con tecnología MUMIMO que permite al mismo tiempo aprovechar las antenas que no se están usando para conversar directamente con otros clientes o dispositivos inalámbricos, ¿no? Esto permite mucha flexibilidad y sobre todo aumentar el desempeño cuando tenemos esta concurrencia. Y estas son unas pruebas reales para que ustedes puedan ver en escenarios reales, no teóricos, reales, con diversos perfiles de usuarios, cómo varía el rendimiento conforme agregamos el mix de teléfonos. En el primer escenario, laptops de alta tecnología, una sola laptop por AP, 600 megas en el Pro, en el HD 940. Pero ¿qué pasa cuando agrego 10 clientes? Vamos a decir, en una sala agrego laptops, unas tabletas o unos smartphones, y ahí podemos ver que los smartphones ya están degradando, robando capacidad al modelo Pro, bajó, digamos, 130 megas, el HD bajó a 370, pero en relación entre uno y otro, primero había 56% de diferencia, ahora hay 184% de diferencia. Agrego un mix de 60 clientes, más laptops, más tabletas, más smartphones, y baja el rendimiento a 60 megas de procesamiento real, y acá son 205, una diferencia de 241%. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Mientras más dispositivos conectes, obviamente que no tiene mucha tecnología, a veces por antenas, por estándar, eso puede hacer más lenta la red. Inclusive aquí hay clientes que son N, algunos que son AC, entonces efectivamente tratamos siempre de obtener más capacidades. Inclusive casos de éxito con más de 488 ya usuarios conectados a un solo access point. Entonces, en la parte de exteriores tenemos un modelo que recomendamos bastante, que es el modelo UAP-ACM Pro por su tecnología de procesamiento bastante alta, 600 megas reales en la banda de 5, antenas de 8 dBi, full outdoor el equipo, así que preparado para estar al costado de la playa si es necesario. Obviamente instalado cerca de las piscinas, áreas libres. Es un equipo que obviamente ofrece un excelente rendimiento, un alto performance, prácticamente el mismo rendimiento que el modelo Pro de interiores, pero este es un modelo básicamente para exteriores. Una tabla comparativa, siempre es una pregunta frecuente acerca de las potencias, se he dejado ahí, podemos ver equipos generación 2, generación 3 y generación 2 de exteriores, el que está justamente con la cabecera de color naranja. A nivel de los usuarios recomendados y máximos, que es una pregunta muy frecuente, lo he puesto acá también para que puedan saber. Dice, por ejemplo, lo voy a explicar para que esté claro, el primer modelo dice 125-30, 125 usuarios máximo por banda. Como el equipo es doble banda, es el doble, hasta 250, y 30 usuarios recomendados por banda, al doble sería 60, ¿no? Entonces buscamos siempre tener un número recomendado. ¿Por qué? Porque si la expectativa es tener esa cantidad de usuarios o algo mayor, de preferencia tenemos que ir a un access point que soporte recomendado mayor capacidad. Recuerden, mientras que el equipo tenga justamente su escenario más apropiado, obviamente vamos a obtener el mejor rendimiento. Todos los access points, a excepción del modelo Ascend Wall, vienen con su fuente PoE. Obviamente trabajan también con nuestros switches o con otros switches del mercado, porque son estándar AF o AT, como pueden ver justamente en la parte de la fila de PoE. Así que no hay ningún problema por ese detalle. Así que recuerden, por favor, tengan eso en cuenta. Antes de pasar a la parte de preguntas, voy a presentar dos detalles. El primero es el valor de nuestra propuesta y luego son casos de éxito que los voy a pasar rápidamente. A nivel de hospitalidad, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cuál es la característica diferencial de Unify? AP diseñado para habitaciones, el modelo Ascend Wall, estética, alto de rendimiento, simplicidad de la instalación, clientes felices.
Segundo, access points especializados para centros de convenciones en la misma marca, de alta densidad, concurrencia, procesamiento, bajos tiempos de respuesta. Olvídense que el access point hay que reiniciarlo, olvídense a veces de los problemas usuales. Lo simplifica este nuevo AP. Sistema hotspot para asignación de tiempos de conexiones, simple de implementar y fácil de controlar. En la parte de educación, Access Point con altavoces, un Access Point diferenciador, justamente permite hacer anuncios en tiempo real o programados. APs diseñados para soportar grandes cantidades de tráfico multimedia, garantizados, modelos EDI, Pro o el modelo HD, obviamente con alta concurrencia. Integración con sistemas para validación de usuarios, como el Radius, muy importante para la vertical educación, así que lo tenemos eso completamente ya integrado en la plataforma. Hablando de los casos de éxito, vamos a hablar de hospitalidad y centros de educación. Yo he recopilado algunos casos de éxito de la plataforma, así que vamos a compartirlos. Muchos de estos casos están directamente en la página del foro, en el caso de inglés de Wikity, y ahí los podré revisar. Todos los he dejado un link directamente. Este es personalmente uno de los primeros proyectos que yo trabajé en la región a nivel de Unify. Este es un proyecto del año 2011, en realidad. El caso de éxito se sigue replicando, es una cadena hotelera a nivel de Sudamérica, se llama Estelar, una cadena colombiana. Tienen más de 30 hoteles, de los cuales más de 15 ya tienen el sistema de Unify prácticamente integrado. El sistema generó, como decían los clientes, una solución tecnológica a todos los problemas de conectividad. Y es evidente en el servicio que brinda justamente a los huéspedes. Este es un proyecto del año 2011, integrando más de 100 access points todos los años. Prácticamente cada hotel que renuevan, lo renuevan con este sistema porque buscan entregar mayores capacidades. Así como estos casos, hay muchísimos compartidos por nuestros usuarios, un staff mucho más técnico del hotel, ya no hay huéspedes reclamando. Recuerden que el huésped obviamente está pagando por un servicio y si el servicio no funciona, recuerden que califica mal. Tú de poder te lo puedes dejar al huésped sin toallas, pero tú no lo puedes dejar sin wifi. O sea, eso te lo puede perdonar. Que no le hayas dejado una toalla te lo perdona, pero que lo dejes sin servicio wifi, en realidad ese huésped no va a volver. Inclusive campus educativos donde soportan más de 5.400 usuarios por día. Sistemas, por ejemplo, en colegios con Unify, performance, estabilidad, desempeño, lo que siempre mencionan los usuarios. Festivales de música, por ejemplo, para complementar a veces las actividades en las partes de los centros educativos. Sistema de Wi-Fi en el sauna. Bueno, esto no es algo habitual, pero clientes han hecho instalaciones. Bueno, ¿quieres un equipo que soporte temperaturas un poquito altas, alta humedad? Bueno, tenemos modelos de exteriores que pueden soportar esas condiciones. Implementación en un hotel, como dicen los clientes, sólido como una roca. El sistema, olvídate que hay que reiniciarlo todos los lunes o los fines de semana o todas las noches para que al día siguiente nadie se queje. Eso no, en realidad no existe en Unify. Implementaciones en colegios, 30 access points, solucionaron todos sus problemas. Implementación con access points con altavoces para más 9, para más de 300 usuarios. Implementación en resorts en la parte hotelera, 50 Ps, excelentes rendimientos, prácticamente distribuido, una cobertura completa. Y así continuamos con muchísimos casos de éxito, por ejemplo, resorts en la parte de playa, escuelas con más de 400 dispositivos, un access point en Dubai, por ejemplo, en su caso un hotel, el cliente lo compartió. A veces clientes son un poco celosos, no quieren compartir todo el detalle de la implementación. Dijo, un solo access point, 115 clientes, cero problemas. Justamente muchas veces entra Unify a solucionar problemas que han sido generadas por otras marcas en cuanto al desempeño. 50 departamentos con 8 UAPs, solo 8 UAPs, más de 200 usuarios. Colegios de arquitecturas, no más reinicio de los access points. Este es un hotel también en España, si no me equivoco, Don Paquito, cobertura Wi-Fi excelente. Y así, muchos casos de éxitos compartidos por los usuarios. Un proyecto como para, este es condominio, un sistema de Wi-Fi distribuido, satisfacción y confiabilidad justamente de lo que el canal implementa, ¿no? Los canales siempre tienen mucha tranquilidad de trabajar con Unify porque una vez instalado, correctamente instalado, obviamente que está preparado para hacer justamente la instalación y bien configurado prácticamente, simplemente nos olvidamos del cliente y pasamos nuestra factura para cobrar por el servicio. Y para hablar de rendimientos de los nuevos equipos AC, por ejemplo, este es el modelo básico de exteriores, lo quería mencionar, casi 1.000 usuarios conectados con tecnología, inclusive Mesh, que bueno, no hemos hablado mucho de Mesh, pero tenemos la opción de hacer el salto. Usualmente esto no se recomienda para redes de alto rendimiento, pero es flexible, se puede trabajar. E inclusive 231 usuarios, 215 usuarios, 249 clientes, 206 usuarios clientes,
en cada uno de los APs. Son 4 APs soportando casi 1000 usuarios, digamos 950 usuarios en total, una cantidad muy alta, y así hay varios casos implementados, verticales hoteleras, trabajando con el sistema Inwall, este es el modelo anterior, sistemas de 35 APs, más de 1100 usuarios conectados. Y por acá tenemos, este es un caso de un colegio, 170 access points, 1400 usuarios, promedio de tráfico que generan alrededor de los 700 gigas de tráfico por AP. No, esto es 1400 usuarios cuando ya los alumnos se fueron a su casa. Cuando están en el colegio, alcanza cerca de los 2500. O sea, recuerden, hoy en día en los colegios buscan siempre la parte comercial, la parte de la venta, porque el colegio es un negocio también. Entonces busca la parte de la venta a los padres de familia diciéndoles, tenemos tecnología. Tanta tecnología que el proyector es Wi-Fi, la pizarra es Wi-Fi, la puerta es Wi-Fi, el sistema de cámaras también que tenemos en los parques es Wi-Fi, sensores de movimiento también son Wi-Fi, y los usuarios pueden venir con sus relojes también Wi-Fi, sus tabletas, su laptop y todo lo demás. Entonces, evidentemente en un mundo digital esto es muy importante, el rendimiento sobre todo. Tenemos también, quería comentarlo, un controlador demostrativo y educativo. Antes este controlador que era en línea, está en demo.bnt, solamente era demostrativo para que conozcan la consola, pero ya se activó la parte educativa, o digamos el módulo educativo. Para usar el modo educativo solamente un requisito, y es free, es totalmente libre. Tienen que registrarse en el foro. Una vez que estén registrados en el foro, les va a aparecer la herramienta justamente y ustedes van a hacer un enrolamiento. Paso a paso les va a mostrar para qué sirve cada opción. También incorpora algunos videos que por el momento algunos están en inglés, ya estamos pasando la mayoría de videos español, y la idea es obviamente que ustedes a través de este portal, si es la primera vez que trabajan con Unify, puedan autoeducarse sin ningún costo. Obviamente a través de Syscom tenemos nuestros cursos de certificación, que en un momento les voy a comentar cuál es el próximo, y los materiales están disponibles en nuestra página web para ir preparándose para la clase. Está el foro en español para que ustedes conversen con los diversos usuarios. Recuerden que el foro está abierto 24/7, así que siempre gran cantidad de interacción. Algunos usuarios me dicen cuántos posts diarios hay en el foro. Cerca, creo, ya de los 60, 65 posts diarios, por día en realidad. Es un foro de muchísima actividad y un foro dedicado justamente a conversar acerca de las tecnologías. Entonces, vamos, antes de pasar a la parte de preguntas, un resumen global en general Ubiquiti. Siempre recuerden que con Ubiquiti van a tener un nivel de solución carrier class. En realidad, varios operadores usan el sistema de Unify para redear Wi-Fi público. Soporte y garantía con nuestro distribuidor Syscom. Ellos les van a ayudar completamente con todos los detalles, preventa, postventa. Ricardo, que nos acompaña en la parte del chat, justamente es el Product Manager, es certificado trainer, bueno, doble trainer prácticamente, no, triple trainer de Ubiquiti, así que tiene varias certificaciones, los puede ayudar bastante en sus proyectos. Desarrollo continuo a través del software, cero costo. Recuerden, tenemos foro. El foro es importante para que conversen con otros usuarios. ¿Quieren feedback? Hay que conversar. Entrenamiento y justamente certificaciones en español que Ricardo nos ayuda justamente a implementar. La mejor relación precio-rendimiento. Y recuerden, Unify no es Wi-Fi. Unify es una solución de principio a fin completamente para la red. Y bueno, luego tenemos nuestro próximo curso de Unify, justamente el Ubiquiti Enterprise Wireless Admin. Lo tenemos programado para Puebla, si no me equivoco, justamente. Incorpora un Access Point que se va a celebrar el día 11 y 12 de mayo. Justamente Ricardo lo va a implementar, si es que no me equivoco. Así es, Luis. Perfecto. Entonces, no sabía si iba a ir tú o otra persona, pero bueno, ahí Ricardo va a estar, les va a poder ayudar en todas estas consultorías. Entonces, llegamos a la parte final de la presentación para hacer las preguntas. Ricardo, no sé si has seleccionado algunas de las preguntas para revisarlas. Claro, hay Y bueno, algunas. algo para aclarar. Sí, te dejo la palabra. Sí, hay algunas muy interesantes. La presentación, primero que nada, hay bastantes, se va a subir al canal de YouTube y se les va a enviar. Entonces vamos a tener acceso hacia ella de varias formas. Una pregunta muy interesante es en qué condiciones o en cuándo se recomienda utilizar el controlador o qué no, qué opciones me quita quitar el controlador. Ya, el controlador debe estar en línea porque el controlador es el que nos va a permitir tener la información estadística. Por ejemplo, si yo tengo solamente Wi-Fi generado, configuración en los switches y la parte de routing, y no utilizo, ojo, no utilizo portal cautivo, el controlador ustedes lo pueden remover. Pero ¿cuál es el problema de no tenerlo en línea? Muchos usuarios me preguntan, ¿el roaming funciona? El roaming va a funcionar. Pero el problema de no tener el controlador en línea es que cuando ocurra algún problema,
o un equipo se desconecte o un equipo tenga algún problema de performance por fallas eléctricas en la red, por saturación de interferencia, X problemas, recuerden que los problemas siempre van a existir, no los van a poder detectar tempranamente. Y lo más crítico es que no va a haber un histórico del comportamiento antes del equipo. Recuerden que los problemas en las redes no es porque el problema apareció de la nada. Los problemas en las redes son en base al tiempo. Por ejemplo, interferencia. Mañana el equipo no se va a caer. La interferencia se viene acumulando día tras día, semana. ¿Por qué? Porque el vecino instaló un access point y nos genera interferencia. Entonces, no tener el controlador a veces nos deja ciegas. Entonces, es importante que el controlador esté en línea y sobre todo es obligatorio cuando trabajamos con portal cautivo. El portal cautivo o la página de validación es redirigida, o sea, el tráfico se redirige contra el controlador. En otras palabras, cuando tú utilizas el portal cautivo, el AP te bloquea todo y te manda contra el controller. Si el controller le dice no al AP, el AP no te deja entrar. Pero si el controller le dice sí al AP, el AP te deja entrar y el controller le dice por tanto tiempo y luego lo vuelves a mandar contra mí para validarlo. Entonces, de esta manera el controlador sí es importante estar en línea. Lo recomiendo personalmente bastante porque eso permite obviamente tener un control de la red. Recuerden que si tenemos un control de la red siempre va a trabajar como nosotros queremos. Muy bien. ¿Qué equipo, tenemos algún equipo que nos permita balancear dos internets o unirlos de alguna forma? Sí, en realidad los dos routers que nosotros poseemos, el USG estándar y el USG Pro, tienen la habilidad de generar el tema de balanceo de carga o sistema de failover, uno principal y el otro como backup, por ejemplo, respaldo, ¿no? En cuanto al rendimiento, se recomienda el modelo pequeño para aproximadamente hasta 200 o 250 megas de internet, muy recomendado, sin ningún problema. Y el otro modelo ya es para capacidades superiores a, a esa velocidad hasta aproximadamente cerca del gigabit. Ahora, tema muy importante para el balanceo. En realidad el balanceo que está en estos equipos está diseñado para trabajar con un solo clic, o sea, tú activas el check balanceo y se hace, no tienes que hacer nada, pero es un prerequisito que ambas líneas de internet sean de diferentes proveedores, para que sean de diferentes gateways. Si tú no tienes diferentes gateways, vas a tener que ingresar un pequeño script por la parte de consola, que es gráfica, pero hay que ingresarlo. Es copiar y pegar un texto en realidad. ¿Por qué? Porque recuerda que si utilizas líneas de internet del mismo proveedor, el gateway es igual a nivel de protocolo de internet. Entonces, las páginas HTTPS a veces van a venir por uno y se van a regresar por el otro. Entonces, va a haber problemas de validación en el lugar de origen. Por ejemplo, las páginas del banco se te van a cerrar. Entonces, obviamente, para no tener este inconveniente, supuestamente cuando tenemos obviamente alta disponibilidad, se supone que los proveedores de internet son diferentes y ahí no habría ningún problema. Muy bien, excelente, muchas gracias, Luis. Nos preguntan algo que nos preguntan bastante, ¿cuál es la diferencia entre utilizar un switch EdgeMax o un router EdgeMax a utilizar un router Unify o un switch Unify? A nivel de los routers, los EdgeMax tienen una ventaja que digamos soportan más WAN. Esa es una ventaja que los EdgeMax tienen. En procesamiento son muy parecidos a nivel de routers, pero la ventaja que se tiene con Unify es la simplicidad. Si tú quieres crear redes, en realidad con Unify es muy sencillo. Puedes crear inclusive hasta más de 60 redes con Unify, o sea, 60 LAN diferentes, o sea, mucha flexibilidad. Sobre todo, la facilidad de uso para mí es muy importante. Recuerden que no debemos complicarnos mucho, así que a nivel de soluciones para empresas, yo recomiendo mucho el Unify. Algo que EdgeMax sí tiene y que por el momento Unify, lo comenté que todavía no se ha agregado, pero ya se va a agregar, es el bloqueo de contenido. El bloqueo de contenido ya está liberado en EdgeMax, pero todavía no se ha activado en la parte de Unify. Si me preguntan por qué no se ha activado, a pesar de que digamos, el desarrollo es en paralelo, es que todavía nos pareció muy compleja el uso en EdgeMax. Obviamente requiere mayor conocimiento técnico de la parte de redes. Estamos tratando de hacerlo mucho más sencillo, de una manera más amigable y obviamente con mayor cantidad de opciones y trabajando mucho con la parte inalámbrica, o sea, filtros a nivel de inalámbrico. Entonces, es el motivo por el cual está tomando un poquito más de tiempo, pero es algo que se va a integrar. A nivel de switches, el rendimiento es exactamente igual entre EdgeMax y Unify. La diferencia es gestión. Los equipos de EdgeMax se configuran uno por uno, por uno, por uno, por uno. En el caso de Unify, por ejemplo, tú tienes 50 switches. Quieres crear una red, la declaras en el controlador, aplica un SDN y automáticamente todos los switches ya tienen la nueva vila. Entonces, en realidad,
la arquitectura de Unify permite simplificar mucho el uso realmente de los switches. Es ahí donde se nota muchísima más esa ventaja. Ahora, cuando trabajamos con un solo switch en una configuración standalone, usualmente EdgeMax es una alternativa de más opciones técnicas, pero el rendimiento, recuerden, no es exactamente el mismo. Muy bien, excelente. ¿Hay alguna forma de que nos puedas mostrar el acceso a la nube o algo? Han estado preguntando bastante de cómo se accesa vía nube. No sé si tengas ahí Sí, el sitio. lo pongo en la pantalla, no sé si, bueno, está haciendo unas configuraciones locales, no sé si mi controlador ya terminó. Bueno, ahorita los controladores los tengo offline, pero por poner un poco más grande, ustedes tienen que entrar simplemente a unifyvnt.com. Bueno, ahorita no tengo los controladores ahí para conectarme, pero este es el demo que siempre está disponible. Y ustedes simplemente ingresan con su usuario y foro, y yo estoy conectado ya con mi usuario, por eso es que efectivamente me permite poder ver mis controladores. Y bueno, en caso que estén en línea, pido disculpas si no los tengo, está su mantenimiento. Los justamente vamos a lanzar y genera una simulación directa. Creo que acá tenía una ventana que estaba, bueno, estaba trabajando, donde estamos, bueno, está ahorita fuera de línea, pero debería poder justamente triangularnos. Ahí me estoy conectando al demo, que es el controlador educativo, y este es el simulador educativo para poder trabajar la solución de Unify, ¿no? Inclusive poner un poco más grande, aparece un chat, bueno, el chat por el momento es en inglés, pero tenemos la parte de centro de aprendizaje que te aparece justamente los puntos del controlador y te va explicando para qué sirve cada una de las opciones, ¿no? Y vas siguiendo cada uno de los pasos y te va dando los detalles acerca de la plataforma. Muy interesante y fácil de poder trabajar. Muy bien, excelente. Preguntas un poco de instalación, que si se recomiendan ponerlos en pared o en techo, ¿cuáles recomiendas para pared, cuáles recomiendas para techo? Generalmente recomendamos los modelos circulares para todo lo que es techo. Para pared principalmente se recomienda el modelo solamente de la Sein Wall. Ahora, eso no quiere decir que yo pueda poner el Access Point en la pared. ¿Cuál es el problema de ponerlo en la pared? Y eso es importante que los usuarios lo tengan claro. Si tú lo pones en el techo, el Access Point se propaga como una rosquilla. Si tú lo pones en la parte de la pared, el patrón de irradiación va a cambiar. Es como si la rosquilla la vamos a poner de forma parada. Voy a poner una imagen simplemente para refrescar el detalle. Ahí lo podemos ver en la parte central, cómo es la idea de propagación. Entonces, si tú pones el access point en la pared, la propagación cambia. Y eso genera uno de los grandes problemas, especialmente en multinivel. Si la cobertura es multipiso, no recomiendo que el access point vaya en la pared porque genera problemas de interferencia. Es algo que mencionábamos en la presentación, en un slide anterior, acerca de uno de los errores muy comunes, es ponerlo en la pared, ya que la propagación sube y baja y eso genera interferencia entre pisos. Es muy difícil que la señal la vamos a hacer pasar entre pisos porque el techo tiene usualmente metales, es bastante grueso y mirado de forma de diagonal o vista diagonal es bastante espeso. Entonces, en realidad la cobertura entre pisos es prácticamente no posible y no recomendada en los diseños de Wi-Fi. A pesar de eso, hay usuarios que lo trabajan y luego tienen problemas de rendimiento. Por eso es que recomendamos el modelo solamente el modelo in-wall para la pared. Inclusive algunos usuarios me preguntan o nos han preguntado si los modelos in-wall que están diseñados para la vertical hotelera, las podríamos usar en una pequeña oficina porque no queremos poner nada en el techo. Por supuesto que sí. El rendimiento 300 megas, recomendado hasta 60 dispositivos fácilmente, soporta igual 250, así que pueden tenerlo en un buen rendimiento. Es más, tengo bastantes usuarios que ya lo usan en la parte de oficina. Pero recuerden que el propósito principal del equipo fue diseñado para hoteles. Bien, ¿algún costo en licenciamiento de algo? También nos han estado preguntando, algo que genere algún costo posterior a la compra Sí. o que según alguna actualización, etcétera, etcétera. Sí, yo sé que muchos de nuestros usuarios están traumados acerca por esa parte porque a veces han sido sorprendidos por otras marcas. En realidad, quiero asegurarles que no hay ningún costo absoluto a nivel de software. Todo lo que es hardware tiene costo, obviamente los productos, pero software es free. Todas las herramientas del controlador son free, totalmente libres. Lo único que actualmente tiene un costo, para ser justamente sincero, no es algo que se ha liberado todavía a nivel mundial, pero sí es justamente una opción que pronto se va a tener, es el controlador cloud. Si tú quieres tener el controlador en la nube, tú pagas por un almacenamiento del controlador. Eso lo tenemos nosotros integrado. Es básicamente para acceder a un controlador si lo quieres trabajar. Entonces,
Esto es el único costo a nivel de licenciamiento, pero si tú quieres alojar en realidad tu servidor en nuestro espacio en la nube, ¿no? Esta es una oferta, en realidad no es que los obliguemos a ustedes a comprarlo, es solamente si ustedes lo desean. En realidad siempre recomiendo que los clientes tengan su controlador local y justamente el producto como el Cloud Key permite tener un controlador local bastante económico, fácil de trabajar y sencillo. Lo voy a poner a pantalla para que recuerden. Para que no tengan un costo alto de controlador, pueden tener justamente el Cloud Key trabajando fácilmente de forma local. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias, Luis. La presentación, se los vuelvo a recordar, que han estado preguntando nuevamente. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Syscom y se les va a hacer llegar el archivo. Luis, muchas gracias por tu tiempo, por esta gran plática realmente que nos ha ayudado a aclarar bastantes dudas. Muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado. Pues estamos pendientes para cualquier duda que tengan. Les recordamos el curso en Puebla en mayo, el 11 de mayo, estamos ahí esperándolos. Y pues muchas gracias, Luis. Perfecto, Ricardo. Bueno, gracias nuevamente por todo el apoyo y la organización y bueno, gracias a todas sus personas que nos han venido acompañando. Igual, espero verlos próximamente en otro seminario para conversar más de tecnología y no se preocupen que pronto estaremos enviándoles el material. Gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego, muy buen día.